Alabado sea tu nombre, Señor. Palabra de vida ya empezó a transmitir en vivo. Mi hermano, ¿cómo estás? Carlos Carmona, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Araceli? Muy buenas noches, bienvenidos también. También saludos a Bernardo, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que están aquí, listos para aprender más de la palabra del Señor. ¿Qué tal, Leo? Qué gusto saludarte, me da mucho gusto, te mando un fuerte abrazo también a ti, Leo, es un gusto que estés aquí, bienvenida. ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida, muy buenas noches, ya estamos listos para iniciar la clase de hoy. Sí, estamos estudiando el Evangelio según San Marcos y vamos a continuar con el capítulo 3, ¿sí? Alabado sea el Señor. Un fuerte abrazo también para ti. Lolita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Qué gusto que vamos a estar juntos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. Qué bueno, bienvenidos son siempre. Buenas noches, Betty, un abrazo muy fuerte. Te amamos y bendecimos. Vamos a esperarnos unos segunditos, ¿les parece? A que se conecte alguien más para poderlo saludar y poder iniciar esta clase de discipulado que Dios tiene para todos nosotros. Todos son bienvenidos, qué gusto. En esta ocasión solamente va a ser por Instagram. Teníamos pensado irnos a Valle, ahorita estuviéramos en camino, pero bueno, no se pudo, estamos por aquí. Y alabado sea el Señor, porque donde estemos la palabra fluye porque Dios es bueno. Amén. ¿Qué tal, mi hermano Manuel Cepeda? Muy buenas noches. Un abrazo también con mucho cariño y respeto. Muy buenas noches. Gracias al Señor por este día que nos permite conocerlo más. ¿Les parece bien que oremos? Bueno, ahí donde estás, cierra tus ojitos y vamos a orar. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias por enseñarnos, Señor, tu palabra, por abrir nuestro entendimiento, Señor, y sembrar en nuestros corazones ese consejo tuyo, Señor, que viene del trono de la gracia, que es tu palabra. Tú mismo, Señor, expresándote a nosotros, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, revelándonos, Señor, los misterios del reino, enseñándonos más y más a conocerte. Mientras más te conocemos, Padre eterno, en Cristo Jesús, más te amamos, Señor, y estamos muy agradecidos, Señor, de ser llamados hijos de Dios, escogidos desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de ti para toda buena obra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Marinita, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Bendiciones, un abrazo, Marinita. Bueno, pues vamos, por favor, a continuar con el estudio del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 13. Vamos a continuar, 3:13, amén. Y dice así: después subió al monte el Señor Jesús y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. El Señor Jesús escogió a 12 que serían sus discípulos y más adelante serían sus apóstoles. Versículo 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Pues un abrazo, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos a Jesús y un besote para Emanuel. Muy buenas noches, bienvenido. Sandra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenida, amada hermanita, bienvenida. Entonces, dice aquí la escritura, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Aquí podemos ver el significado de apóstol. Apóstol significa enviado a predicar, pero primero ellos fueron discípulos del Señor Jesucristo, fueron capacitados, entrenados. Buenas noches, Sandra. Capacitados, entrenados para después
fueran llamados apóstoles del Señor Jesucristo. Apóstol significa enviado. Por eso dice aquí, y para enviarlos a predicar. Amén. Regresamos al 3:21 para continuar con esta clase. Dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para aprenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Los escribas, los fariseos, no podían entender que el reino de los cielos se había acercado y que el Señor Jesús, que representa el reino de Dios, el reino de los cielos, podía reprender a Beelzebú, el príncipe de los demonios, y los podía echar fuera. Por eso el Señor Jesús echaba fuera a los demonios de aquellos que estaban enfermos. ¿Por qué? Porque Él dijo también en otras ocasiones, dijo, alegraos porque el reino de los cielos se ha acercado a vuestras vidas. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos nada tiene que ver con el reino de Satanás, con el príncipe de los demonios que es Beelzebú. Nótese lo que dice, capítulo 3, versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios, ¿sí? Si vamos por favor a otra escritura, Mateo 9:34. 9:34 dice así, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Esto lo decían los fariseos y también lo decían los escribas. En el capítulo Mateo 10:25, aquí hay otra escritura, Mateo 10:25 dice, bástale, estoy en Mateo 10:25, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Sí? Todos nosotros que somos hijos de Dios, podrían decir esas personas que desprecian al Señor Jesús, que somos seguidores del príncipe de las tinieblas, pero no es así. El reino de los cielos se acercó a nuestras vidas y hoy pertenecemos tú y yo al reino de Dios, y Dios nos ha dado la autoridad de reprender y de atar a Satanás y echarlo fuera de nuestras vidas. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Marcos 3:23 dice así, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas. Las parábolas, ¿qué son las parábolas? Las parábolas son narraciones de un suceso que ilustra una verdad importante o una enseñanza moral. Es más fácil a veces comprender la palabra de Dios por medio de una parábola, ¿sí? De una narración de un suceso de la vida natural, para entender las profundidades de la palabra de Dios. También el Señor Jesús enseñaba en parábolas para que los escribas, los fariseos no entendieran porque para ellos la palabra de Dios estaba vedada, estaba como detrás de un velo para que no entendieran. ¿Por qué? Porque ellos estaban resistiendo, estaban rechazando voluntariamente al Hijo de Dios. Y entonces por esa causa también el Señor Jesús les enseñaba en parábolas. Entonces la parábola tiene como finalidad, además de que los fariseos y los escribas no lo podían entender, como finalidad para nosotros grabar en nuestra memoria alguna enseñanza importante. Por ejemplo, cuando el profeta Natán se sirvió de una parábola
para reprochar a David su adulterio con Betsabé y el asesinato del marido de ella. Entonces dijo una parábola para que David, el rey David, entendiera que él era, y que había sido descubierto por Dios, que Dios sabía la verdad acerca de ese pecado que él había incurrido, ¿sí? Gloria al Señor Jesucristo. Y aquí, nuevamente regresando a Marcos, capítulo 3, versículo 24, 3:24, el Señor Jesús empieza a enseñar acerca de esto. Y dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. ¿Qué significaba? Que Satanás no podía echar fuera a Satanás. Tenía que ser un reino distinto. Satanás no puede echar fuera a Satanás porque se le divide el reino. Pero el reino de Dios sí puede echar fuera a Satanás, porque no pertenece al mismo reino de Satanás. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. En el versículo 25 dice así, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Es decir, si en una familia los miembros de la familia están divididos contra sí mismo, esa casa no va a permanecer. La unión es importante, ¿sí? Para que permanezca algo tiene que haber unión. Una casa dividida contra sí misma no puede durar. El Señor Jesús lo dice de esta manera, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. En el libro de Amós capítulo 3, versículo 3, hay una cita bíblica que dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es necesario que en una familia, que en un matrimonio, que en una relación, en casa, en la familia, hablando de la familia porque el Señor está poniendo este ejemplo, ¿sí? Es necesario que los dos estén de acuerdo, ¿sí? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Sí? Ahora sí, regresando a Marcos 3:26, dice así, y si Satanás se levanta contra sí mismo, porque los escribas y los fariseos decían que el Señor Jesús echaba fuera a Satanás por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y entonces dice aquí, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. ¿Sí? El versículo 27, ninguno puede entrar, y aquí viene una gran revelación, ninguna persona puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. En este versículo el hombre fuerte se refiere a Satanás. Y todos nosotros, tú y yo y todos nosotros estábamos cautivos en el reino de las tinieblas. Entonces el mismo Señor Jesucristo, ¿sí? Aquí lo podemos ver, ata a Satanás para podernos liberar a nosotros. Que nosotros éramos como que el botín de Satanás. Éramos el botín de Satanás. Estábamos cautivos, presos, secuestrados, ¿sí? Por Satanás. Entonces dice aquí en el versículo 27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte, en este caso Satanás, y saquear sus bienes y sacar a los cautivos, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Sí? Amén. Está hablando de verdades espirituales muy importantes. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, conforme a su palabra, ¿sí? No voy a decir herramientas, sino son Dios nos ha dado
verdades espirituales que debemos de usar en nuestro diario vivir, porque podemos leer la escritura bíblica, podemos leer la palabra de Dios como un libro de historia, pero no es un libro de historia, aunque sí habla verdades que sucedieron con anterioridad. Hola Georgette, buenas noches. Sí, está hablando verdades y enseñanzas que sucedieron con anterioridad, pero la palabra de Dios es actual y podríamos decir, Señor, y todo esto que me estás enseñando, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo aplico en mi diario vivir? ¿Sí? ¿Cómo aplico la palabra de Dios en mi diario vivir? Hola Mini, ¿cómo estás? Bienvenida, hijita. Buenas noches. ¿Sí? ¿Cómo aplico esta historia, esta verdad, cómo la aplico en mi diario vivir? Por ejemplo, si una familia, entre los miembros de una familia, no todos han nacido de nuevo, entonces significa que tenemos que actuar. ¿Cómo? Pidiéndole a Dios que llame a los que faltan a los pies de Cristo. Podemos atar a Satanás y echarlos fuera de la vida de nuestros seres queridos para que Dios los lleve a los pies de Cristo. Porque todos, tú y yo y el mundo entero nosotros estábamos, pero todos los demás están bajo el poder del maligno. Pero cuando atamos a ese hombre fuerte, ¿sí?, y saqueamos sus bienes, reclamamos esas almas de nuestros seres queridos para la gloria de Dios y atamos a Satanás, entonces cosas grandes suceden. Porque las almas de nuestra milicia, hermanos, no son carnales. Las almas de nuestra milicia son poderosas en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, mi hermano Alejandro? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Tenemos que usar todo lo que Dios nos ha dado y aplicar la palabra de Dios, ¿sí?, para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios. Todo lo que Dios nos está dando es para que lo apliquemos en nuestro diario vivir. No son libros de historia, aunque es historia en cierta forma, sí, pero estas son las noticias del día de hoy, por decirlo así. ¿Cuántos de nosotros vemos todas las noches las noticias? Que sucedió tal o cual cosa y ahí estamos al pendiente de todas las noticias para ver qué sucede. Bueno, estas son las buenas noticias. Las buenas noticias que Dios nos dice que ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte, en este caso para liberar a los que están cautivos, si antes no ata a ese hombre fuerte que es Satanás, y entonces podrá saquear su casa. Vamos por favor a Mateo 16, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 15. Estoy maravillada de la palabra de Dios que nos da, ¿verdad, Angelita? ¿Qué tal? Buenas noches. Roxana, hola, buenas noches, bienvenida. Dice así, Mateo 16, 15. Si vamos desde el versículo 13 va a quedar más claro. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Yo te voy a animar a que te imagines todo lo que se está leyendo. Imagínate todo este suceso para que nunca se te olvide. Imagínate. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen? ¿Qué han escuchado? ¿Quién soy yo? En otras palabras, versículo 14. Ellos dijeron, unos de los discípulos dijo, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y aquí el Señor Jesús los enfrenta, los ve cara a cara a todos y les dice, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, todos se quedaron callados.
Pero Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesús elogió que esa revelación la haya recibido Pedro del Padre Eterno. Todas las revelaciones, hermanos, que Dios nos ha dado, nos han sido reveladas por el Padre Celestial por medio de su Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios con nosotros. El Espíritu Santo es el Señor Jesús en espíritu y en verdad. Amén. Es el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La correcta interpretación es esta: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta verdad que tú acabas de declarar, edificaré mi iglesia. Sobre la verdad de que el Señor Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta roca, Pedro no era la roca, Cristo es la roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, el Hades es un lugar de tormento donde llegan a ir las personas que han rechazado al Señor Jesucristo, ¿sí? Y dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra mi iglesia. Hola, Quique, ¿cómo estás? Bienvenido. Versículo 19, pero primero vamos a ver quién es la roca. Vamos a 1 Corintios 10:4. Recordemos que la Biblia se explica a sí misma. 1 Corintios 10:4 dice así: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pregunta: ¿es Pedro la roca? No, la roca es Cristo. Amén. Aquí está la cita bíblica. 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora regresando a Mateo 16:18, dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la roca que es Cristo, que está revelada en el versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré. Edificar, ¿qué quiere decir edificar? Construir, ¿sí? Construir mi iglesia, la iglesia de Cristo Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El reino de las tinieblas no va a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Aleluya. Versículo 19 dice así: y a ti, le dice a Pedro, por eso que acabas de decir, por eso que tú acabas de declarar, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Algunos creen que Pedro es el portero y nada tiene que ver. Pedro no es el portero del cielo. Pedro, aquí en la tierra le fueron dadas las llaves del reino de los cielos, como también te son dadas a ti y me son dadas a mí por la revelación que el Padre nos ha dado, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
y tienes y tengo. Y Pedro tuvo en este entonces las llaves del reino de los cielos. Y dice, y todo. ¿Y qué crees? Todo significa todo. Y todo lo que atares en la tierra, lo atar, será atado en los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra va a ser atado en los cielos. Y lo que tú desates en la tierra será atado en los cielos. Entonces, buenas noches, Yareli, buenas noches. Entonces Pedro tenía las llaves, le fueron a entregar las llaves del reino de los cielos. Tú sabes que Cristo es Jesús, Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Entonces te es entregada a ti también las llaves del reino de los cielos. Y entonces ese hombre fuerte que puede tener cautivo a nuestra familia o nuestras finanzas, o puede tener cautivo algo, ¿sí? Algo de nuestras vidas también, porque a veces, por ejemplo, tú has orado algo y el diablo ha estorbado, y entonces es necesario orar con las armas de la milicia de Dios, que no son carnales, sino son espirituales y poderosas. Entonces podemos orar, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con las llaves que tú me has dado, Señor. Yo ato a Satanás en el nombre de Cristo Jesús, para que suelte mis finanzas, suelte a mis hijos, suelte cualquier situación, Señor, que el diablo está entorpeciendo, en el nombre de Jesús. Y sabes una cosa, cuando tú lo dices creyendo, con la autoridad que Dios nos ha dado, entonces cosas maravillosas suceden. Lo que tú ates aquí en la tierra, desde los cielos es atado, y lo que tú desates aquí en la tierra, desde los cielos será desatado. Pero yo he visto en las Escrituras que al que se ata es a Satanás. Al que se ata es a Satanás. Y se desata todo lo que él tenía atado. Ninguno, aquí dice, por ejemplo, nuevamente Marcos 3:27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Amén, gloria a Cristo Jesús. ¿Cómo aplico esta palabra en mi vida? Con esta revelación que Dios nos ha dado, pongamos por obra la palabra de Dios. La palabra de Dios es un estilo de vida. La palabra de Dios es una manera de vivir sobrenatural. Sobrenatural. No es nuestra vida como la llevamos, más el conocimiento de la palabra. No, la palabra de Dios nos ayuda a llevar una vida sobrenatural, llena de milagros, llena de prodigios, llena de señales. Vivir en Cristo en la tierra es un estilo de vida sobrenatural. Amén. Sobrenatural, por poner por obra la palabra de Dios. Regresemos a Marcos capítulo 3, versículo 28. Dice así: de cierto os digo, dice aquí, y ahí cambia el Señor de tema, y dice, de cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. De cierto os digo. Cuando el Señor Jesús ponía este preámbulo, de cierto, no es un preámbulo, pero decía también la Escritura en algunas citas, dice, de cierto os digo. Es como decía, pongan atención porque esta es una verdad más allá. De cierto os digo, dice el Señor Jesús, que todos los pecados, pongan atención, es una manera de decir, pongan atención, que todos los pecados serán perdonados. Todos los pecados. Tú tienes la ley en Éxodo 20,
Si fallas en alguno de ellos o fallaste en alguno de ellos, Dios dice, tus pecados te serán perdonados. A los hijos de los hombres. Y las blasfemias, hablar mal, ¿sí? Y las blasfemias, cualesquiera que sean, serán perdonadas. Literalmente la escritura dice, 3:28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean. Versículo 29. Pero cualquiera que blasfeme, que hable mal contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Vamos a leerlo. Literalmente, dice así. Y no solo literalmente porque esté escrito de esta forma, sino porque es una verdad que Dios quiere que pongamos mucha atención. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Este es el pecado imperdonable. Es el pecado que no se va a perdonar en este siglo ni en el venidero. Es el llamado el pecado imperdonable. Todos los demás pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y cualquier blasfemia. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Y los escribas habían dicho que el Señor Jesús echaba fuera a Satanás por el príncipe de los demonios que es Beelzebú. Y esa es una blasfemia imperdonable. Atribuirle a Satanás la obra del Espíritu Santo es un pecado imperdonable. En Lucas capítulo 12 vamos a ver otras escrituras que hablan de lo mismo. Lucas 12:10. Lucas 12:10 dice así: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, una palabra contra el Hijo del Hombre, contra el Señor Jesús, le será perdonado. Claro, sea un arrepentimiento, ¿verdad? Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Mateo 12, versículo 31. Mateo 12, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Así dice el Señor. Hebreos 10:29. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El Espíritu de gracia es el Espíritu Santo.
Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor Jesús, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, el pecado imperdonable es blasfemar, hablar mal contra el Espíritu Santo, atribuirle a Satanás la obra del Espíritu Santo. El Señor Jesús sanaba a los enfermos y echaba fuera a los demonios, y escogió a sus 12 discípulos para enviarlos a predicar, y les dio la autoridad de reprender a Satanás y sanar a los enfermos. Entonces los escribas decían que el Señor Jesús echaba fuera a los demonios por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y entonces el Señor Jesús da esta enseñanza, que ese pecado no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Así dice el Señor. Y le damos gracias a Dios porque ninguno de nosotros, los hijos de Dios, blasfemamos contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y conocemos su amor, su gracia, lo que Él nos revela. Un hijo de Dios nacido de nuevo no va a blasfemar contra el Espíritu Santo, jamás, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en él. Amén. Un hijo de Dios conoce a Dios. El mismo Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces es muy difícil que un hijo nacido de nuevo como tú y yo llegue a blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero los escribas, los fariseos que se sentaban a escuchar inclusive la cátedra de Moisés y que enseñaban la palabra de Dios, no podían recibir al Señor Jesús como el Hijo de Dios. Lo resistían, lo perseguían, y tuvieron todavía en esa persecución y en este rechazo decir que lo que el Señor Jesús hacía por medio del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lo hacía por medio de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y entonces el Señor Jesús le da esa enseñanza, y no la enseñanza a los discípulos y a nosotros, pero les dice que esa blasfemia no les será perdonado. Y ahí, en ese momento, el Señor Jesús como que se sacude sus sandalias con ellos, como diciendo: hasta aquí llegó la oportunidad para ustedes en esta estación, en este tiempo. Y entonces Dios endurece los corazones de ellos, y todo lo que nos ha explicado el pastor Joaquín relacionado con ellos, que nos ha mostrado que Dios sí está enojado con ellos porque rechazaron a su Hijo, ¿sí? Al Hijo de Dios. Hola Lucy, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, vamos a ver, bueno, ¿y quiénes eran los escribas? ¿Quiénes eran los escribas, no? Porque fíjense, en el versículo 22, vamos a Marcos, regresando a este tema, Marcos 3:22, para que lo podamos recordar mejor. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. ¿Quién dijo esa blasfemia contra el Espíritu Santo? Los escribas. ¿Y quiénes eran los escribas? Bueno, los escribas en el Antiguo Testamento transcribían la ley y la enseñaban. En el Nuevo Testamento son clasificados como entre los principales sacerdotes y los ancianos. Se dice que ellos se sentaban en la cátedra de Moisés y que lo que ellos enseñaban era observado. Sin embargo, el Señor Jesús dijo: no imiten sus obras.
Y aquí el Señor Jesús empieza a hablar de ellos de esta manera. Vamos a Mateo 7:28. Mateo 7:28. Estamos hablando de los escribas y fariseos. Mateo 7:28. Dice así. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. ¿Qué está diciendo aquí? Que los escribas enseñaban. Otra vez. Porque les enseñaba el Señor Jesús, y cuando terminó, en el 28, fíjense. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. ¿Sí? Y no como los escribas. Los escribas enseñaban a los israelitas la ley de Moisés, la ley, ¿sí? Pero de una manera les enseñaban, pero no la vivían. Vamos a aquí mismo, Mateo 23. Mateo 23. Mateo 23, 2. 23, 1, ¿sí? Dice así. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Porque el Señor Jesús no estaba en contra de la cátedra de Moisés, ¿sí? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, es decir, conforme a lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. En otras palabras, los fariseos y los escribas les enseñan, pero no viven la palabra de Dios. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas, los fariseos y los escribas, y dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Se sabían las escrituras, pero no las vivían, ¿sí? Y además andaban vigilando a ver quién obedecía, y ellos no la obedecían. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos para que la gente vea que son muy espirituales, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, quien está hasta adelante siempre, ¿no? Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Andan buscando el reconocimiento de los hombres. Versículo 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Hay un solo maestro y se llama el Cristo, y todos nosotros somos hermanos. Alice, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vamos al versículo 13. Ok, aquí está. Luego, aleluya. Versículo 13. Mateo 23, 13. Dice así. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, y les dice a ellos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas,
porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, para ganar adeptos, ¿sí? Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Ay, qué palabra tan dura! Versículo 16. ¡Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguna jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor! Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo, que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Estaban más puestos sus ojos por las ofrendas, por el oro, por la ofrenda, que por las cosas santas y sagradas. Versículo 19. Necios y ciegos, les dice el Señor Jesús a los fariseos y a los escribas, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. ¿Quién habita el templo? Dios. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. La justicia, la misericordia y la fe. Por eso el Señor Jesús sanaba aún en el día de reposo, porque es más importante la misericordia que el día de reposo. El día de reposo fue hecho por causa de Dios o por el hombre. Fue hecho por causa de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Primero limpien su corazón y lo que hay dentro de ustedes, para que todo lo demás sea limpio. En otras palabras, les estaba diciendo el Señor Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Versículo 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Y les dice en el versículo 33 el Señor Jesús a los escribas y a los fariseos: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparéis de la condición de la condenación y del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matasteis y crucificasteis,
y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matáis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Sí? Alabado sea el Señor, porque todo es conocido por Él. Y el Señor dice en su palabra, a los suyos vino. En Juan 1:12, vamos por favor al Evangelio de San Juan. Juan 1:12 dice así. En el 11, a lo suyo vino. El Señor Jesús primero vino a los judíos, a los escribas, a los fariseos, a los judíos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Primero fue a los judíos, a la casa de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, más bien, del pueblo de Dios. Versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesús primero vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Dios es bueno, y para siempre son sus misericordias. Entonces el pecado imperdonable es atribuir a Beelzebú, el príncipe de los demonios, la obra del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor por lo que Él nos ha dado y porque todos nosotros, hijos de Dios, amamos al Padre, amamos al Hijo, amamos al Espíritu Santo y no blasfemaremos contra el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros, ¿sí? Del cual somos su templo. En nuestro corazón habita el Espíritu Santo de Dios y da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a cerrar esta clase para dar continuación en la siguiente. ¿Y qué pudimos aprender de esta? De lo que nos enseñó hoy el Señor. De que una casa dividida no va a prevalecer, un reino dividido no va a permanecer. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, les dijo a sus discípulos, id y predicad y decir, el reino de los cielos se ha acercado a vuestras vidas. El reino de los cielos se ha acercado a nuestras vidas. El reino de los cielos se acercó a tu vida. Y se acercó a tu vida y se acercó a mi vida para que fuéramos libres del cautiverio donde nos tenía secuestrados, donde nos tenía presos Satanás como su botín, ¿sí? Pero vino el Señor Jesús a deshacer las obras del diablo. También hemos aprendido que todo aquel que tiene la revelación de que Cristo es el Hijo del Dios viviente tiene las llaves del reino. Y todo lo que Él ate aquí en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que se desate aquí en la tierra será desatado en los cielos. Entonces Dios nos ha dado armas espirituales que no son carnales, que son poderosas. Y tenemos que hacer uso de ellas. Todo lo que Dios nos enseña es para nuestro gozo, para nuestro disfrute y para aplicarlas en nuestra vida diaria. La palabra de Dios son buenas noticias, el Evangelio son buenas noticias para que vivamos la palabra de Dios, la vivamos, para que comprobemos su buena voluntad que es agradable y perfecta. La Biblia no es
un libro de historia aburrido. No, la Biblia son historias llenas de vida, de enseñanza, del consejo de Dios, para que aprendamos a vivir en esta tierra de una manera sobrenatural, de una manera diferente a como la vive el mundo, puestos nuestros ojos en el Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y Él es el fin. Amén. Alabado sea el Señor. Padre eterno, bendito sea tu nombre. Gracias por lo que nos has enseñado hoy, que vamos a vivir intensamente, Señor. Gracias te damos por tu gracia, por tu misericordia y por llevarnos a toda verdad. Gracias, Señor, porque somos oidores y hacedores de tu palabra. Todo lo que nos has enseñado, Señor, nos disponemos a vivirlo y, Señor, viviendo en esta tierra, Señor, con un estilo de vida sobrenatural, confiando y descansando en ti, Padre eterno. Tu palabra dice: venid a mí todos los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Gracias te damos, Padre eterno, en tu paz, en tu gracia, descansamos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos. Que Dios los siga bendiciendo, los llene con su Espíritu Santo y sigamos viviendo en esta tierra las maravillas del Señor. Muy buenas noches, bendiciones. En unos minutitos está con ustedes el pastor Joaquín Recamier con una clase que nos va a ayudar a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches, bendiciones para todos.